Hola, mi nombre es María José Quiseno y hoy les voy a estar presentando lo que es la elipse junto a mis dos compañeros. Bueno, comenzando con el índice, lo primero que les vamos a explicar es como la introducción, que es una elipse, que es una cónica y como que su contexto histórico sobre pues esta misma forma que la tengo como por allá atrás. Luego vamos a darles la definición como lugar geométrico, luego los elementos, las ecuaciones, relación entre elemento y ecuación, ejemplos en la vida real, ejercicios de aplicación, la conclusión y les dejaríamos como la bibliografía de los links pues donde nosotros sacamos la información y pues sí. Bueno, les voy a estar explicando la relación entre elemento y ecuación, tanto en el plano, en la figura pues, de la elipse, como en sus operaciones. Bueno, comenzando con lo que vamos a representar como la A, va a ser la distancia de acá del centro a cada uno de los vértices. Eso es A, pero A es de acá y acá es otra A. Entonces, el eje mayor se representa como 2A. Bueno, y lo mismo, pues algo muy parecido pasa con la B. La B la vamos a representar como el eje menor. Entonces, de un covértice, pues la B, el eje menor, es del centro a los covértices. Entonces, de acá, del centro y al centro. Entonces, el eje menor se representaría como 2B. Y esto sería B, pues claro, B y B. Y este A y A. Ok, la C, ¿cómo vamos a representar la C? No la C del centro, sino como la C que significaría la distancia de el centro a cada uno de los focos. Foco, ese es el foco 2 y este es el foco 1, aquí no me cabe, pero este es el foco 1 y esto sería C y C. La C en forma de ecuación se ve de esta manera. Y esta es la forma pues, de una elipse normal, que ya les voy a explicar a ustedes cómo saben que una elipse puede ser horizontal o puede ser vertical. Bueno, otra cosa que podemos ver en la elipse es la excentricidad. Esta se representa como la E y es la forma en que tú sabes qué tan alargada es la elipse. Porque entre más como la excentricidad sea menor, o sea, entre más esté cerca a 0 o a 1, esta va a parecer más un círculo, va a ser como pues, una circunferencia, pero entre más alejada a esos números va a ser mucho más alargada y pues tú puedes ir como variando pues su tamaño y esta es la forma en que se encuentra la excentricidad. Ok, ahora la forma de saber una elipse horizontal, una elipse vertical y estas dos son elipse horizontal y elipse vertical, pero que no se encuentren en el punto 0,0, o sea que su centro no sea el 0,0, sino que sea algún otro punto en la gráfica. Bueno, ahora les voy a explicar ustedes cómo saben que su elipse en la gráfica es horizontal o es vertical. Siempre, o sea, aquí tengo una elipse horizontal y su eje mayor es este, es el que es más largo, es mucho más largo que el eje menor. Entonces, en su gráfica siempre el número que sea más grande, miren, les voy a mostrar. Siempre acá, el número que sea más grande va a ser el eje mayor. O sea que ustedes van a saber si está así, o sea, si se encuentra debajo del número mayor, se encuentra debajo de la X, es porque es horizontal, porque pues está acostada, ¿cierto? Pero si el número mayor se encuentra debajo de la Y, es porque su eje mayor está pues, como, ¿cierto? Como parado, por decirlo así. Y lo mismo pasa con cuando la elipse se encuentra en otro punto. Es lo mismo, solamente que tienes que encontrar como en qué punto de la gráfica se encuentra su centro. Bueno, algo que quiero dejar como claro es que, como ya les había dicho, de un vértice al centro y del centro al otro vértice sería 2A, porque hay A, 2A. Imagínense un ejemplo que todo el eje mayor mide 24 centímetros, ¿cierto? Entonces, si tú coges, por ejemplo, una tirita o
no sé, haces una línea de un foco a un covértice y del covértice al otro foco y sumas esas dos distancias, te va a dar 24 centímetros, porque es lo mismo que mide de acá hasta acá. O sea, lo que mide de acá a acá va a ser lo mismo que mide un foco al covértice y covértice al foco. Y eso mismo va a pasar con toda la elipse. O sea, si tú mides hasta acá, si tú mides hasta acá, si mides hasta acá o hasta acá. Y esa distancia va a ser una distancia constante. Bueno, ahora les voy a explicar algunos ejemplos de la elipse en la vida real. El primero que quiero explicar, que es uno como que podemos hacer muchos ejemplos con él, son las órbitas planetarias y cómo los planetas giran alrededor del Sol, no de una manera circular, porque muchas personas piensan que los planetas giran alrededor del Sol en forma, pues, de circunferencia, pero no, los planetas en realidad giran en forma de una elipse. Bueno, por acá tengo un ejemplo sobre cómo se vería una órbita planetaria en una elipse. Y algo que quiero aclarar es que el Sol siempre va a estar en uno de los focos, siempre. Siempre va a estar en los focos y los planetas van a pasar siempre por como pues la trayectoria de lo que es la elipse, siempre va a pasar por acá, siempre, siempre, siempre. Y en un punto, como podemos ver, los planetas van a tener como mucho más calor y, o sea, acá van a tener mucho más calor en uno de los vértices y acá van a tener mucho más frío en el otro vértice. Entonces siempre que el planeta pase cerca del foco del Sol va a tener mucho calor, o sea, va a estar mucho más cerca, y cuando pase cerca del otro vértice, o sea, el foco pues donde no está el Sol, va a ser mucho más frío. Entonces podemos ver que siempre la trayectoria de los planetas en torno al Sol nunca es circular, sino que siempre tiene como una forma más ovalada, que sería pues la elipse. Bueno, lo que es el siguiente ejemplo serían las elipses en la arquitectura y el diseño. Aquí hay unos ejemplos y pues ya les voy a explicar más técnicamente cómo funcionan las elipses en este tipo de arquitectura. Bueno, una de las cosas principales donde se usa la elipse en la arquitectura es como en sus formas, pues como en la belleza, como algo más visual, porque las elipses hacen que, no sé, que los edificios tengan como mucha más personalidad, que tengan como mucha más como presencia visual. Otro punto positivo de usar las elipses en la arquitectura y en el diseño es que mejora la acústica. Por eso podemos ver en las salas de susurros, no sé si las conozcan, que son como salas en forma precisamente de elipse, que el sonido se transmite de un foco a otro foco y pues como que va rebotando entre los vértices y los covértices y hacen como que tú puedas hablar pasito en un lugar, rebote el sonido y la otra persona que está como súper lejos igualito lo escuche. Esto también pasa mucho como con los teatros, anfiteatros, las cúpulas, también los lugares donde hacen conciertos son como de esta forma, también usan como círculos, pero normalmente es como más alargadito, como una elipse, precisamente para la acústica. Esta forma también la usan mucho en lo que son los puentes y esto ayuda mucho a lo que es como la resistencia estructural, la usan mucho como para que tenga soporte, la distribución del peso y la flexibilidad de lo que es en sí el diseño. Bueno, otro claro ejemplo es el balón de rugby, más precisamente este porque este tiene una clara forma de elipse y es como un ejemplo como muy cotidiano. No en todos los países juegan el rugby, pero es como muy conocido y la forma de este balón es muy conocida por las siguientes cosas. El balón de rugby lo decidieron hacer con esta forma elipsoidal porque contribuye con la aerodinámica del balón y del juego. Esta forma contribuye a que el balón corte el aire con mayor velocidad y que llegue como a grandes distancias y velocidades, que eso es precisamente lo que necesitan los jugadores en el juego. Bueno, esta forma ayuda mucho a los jugadores a la estabilidad de lo que es el balón en la mano para cuando va a ser lanzado y que cuando toque el suelo los del otro equipo no sepan en dónde va a caer, porque al tener esta forma nunca cae como en un punto preciso, sino que pues se distribuye por lo que es todo el campo. Gracias a esta forma, los de los equipos tienen como una ventaja porque el equipo contrario nunca va a saber precisamente en qué parte del campo va a caer el balón. Ok, yo les voy a dar una breve introducción a qué son las cónicas. Las cónicas provienen de su nombre de cónicas. En su nombre se puede ver claramente cónicas, conos, que está relacionado. ¿Qué son las cónicas? Las cónicas básicamente son curvas que cortan un cono.
dependiendo de su ángulo y de varias cosas que la diferencian, por ejemplo, su eje, los focos, entre otras cosas que más adelante veremos. Entre estas existen 4 tipos, que son la elipse, la hipérbola, la parábola y la circunferencia. Más adelante les explicaré qué hace cada una y qué se diferencian. Bueno, el primer estudiador de este tema fue Apolonio de Perge. Esto fue en la antigua Grecia. En este momento histórico se empezó a investigar, a buscar más el conocimiento, no tanto la intuición sobre que un dios mandaba todo o cosas así, por lo que en este momento histórico, al descubrir la ciencia, las matemáticas, la investigación de ver la razón de las cosas, se descubrieron las cónicas. Con la matemática en general se incluyó mucho en ese tiempo, y las cónicas están muy relacionadas con eso, ya que actualmente se puede ver que hubo muchos avances y en varios términos científicos, astrológicos, ingeniería, en espejos también se usa bastante, por ejemplo la que nosotros vamos a ver, que es la elipse. Y esto es una breve introducción al tema. Ya más adelante les explicaremos un poco más sobre este tema. Ok, ahora les voy a hablar sobre la definición como lugar geométrico. Yo voy a hablar sobre las 4, aunque después profundizaremos en la elipse, que es el tema que nos toca a nosotros comentar. Bueno, primero empezamos con la circunferencia. Para empezar, la circunferencia es la más simple de todas las cónicas. La circunferencia es un lugar geométrico de todos los puntos de un plano que equidistan el centro, que es su punto fijo. Entre las otras veremos que el punto fijo se llama foco. Bueno, como dije anteriormente, es la cónica más simple, ya que literalmente es cortar el cono en un mismo eje, y la distancia constante es conocida como radio, únicamente en la circunferencia. Bueno, la elipse es la que nosotros vamos a profundizar más adelante. Es el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma da 2 puntos fijos, que son los focos, como anteriormente dije, F1 y F2, es una constante positiva, la suma de todos los puntos. Se forma al cortar un punto que atraviesan ambas generatrices, y usualmente da forma ovalada. Pero próximamente veremos cómo se puede utilizar por ejemplo, sistemas solares, en sistema solar, perdón, en espejos, en la ingeniería. Más adelante explicaremos eso. La parábola es el lugar geométrico donde todos los puntos tienen la distancia, están a la misma distancia, perdón, del punto fijo. En este caso solo tiene un foco, de una manera recta, que se le llama la directriz. Geométricamente se obtiene cuando un corte es paralelo a la generatriz del cono. Eso crea una curva abierta. Esto es muy diferente a toda la anterior, ya que es un corte recto, perdón, del mismo eje. La elipse genera una curva, la parábola, perdón, genera una curva abierta, y la hipérbola son 2 curvas separadas, pero más adelante lo explicaré. Bueno, la hipérbole es el lugar geométrico donde todos los puntos donde la diferencia absoluta de las distancias es diferente a los 2 puntos. Esta tiene de nuevo 2 focos, que los puntos fijos, como dije anteriormente, son los 2 puntos fijos, perdón, de todas son el foco, menos en la circunferencia, que es el radio. Bueno, como dije anteriormente, se da 2 curvas separadas, y de forma al cortar ambas hojas del cono. Algo que quería mostrarle a ustedes es más o menos cómo se ven las cónicas. Como podemos ver en su mismo eje, el círculo. El elipse se obtiene de hacer, ¿cómo se llama? De forma ovalada. La parábola se obtiene de hacer una línea recta, y la hipérbola se obtiene dando 2 líneas, aunque aquí no se nota muy bien, pero podemos ver, por ejemplo, los ángulos que tiene cada una. Podemos ver el círculo, elipse, parábola e hipérbola, cortando los ejes que dijimos: el eje, las generatrices, la directriz y las bases, ambas hojas del cono. Podemos ver la diferencia, por ejemplo, en esta foto, que la verdad quería enseñarla porque tiene bastante relación en mostrar las bases de este tema.
Bueno, en mi caso me tocaría explicar principalmente primero cuáles son los elementos que tiene una elipse. Como ya dijo Majo anteriormente, obviamente sabemos que una elipse es una forma geométrica que se hace a base de conos, así como explicó también mi compañero Martín, y esta sale cuando se corta verticalmente la parte posterior de un cono. Como lo vamos a ver aquí, una elipse se define como el lugar geométrico en la suma de dos puntos cuando sus distancias a los dos puntos fijos que se llaman los focos, en el caso como se definen aquí serían F1 o F2 o como se pueden lograr en la imagen, los focos son los que están a la distancia del eje mayor y del eje menor, o que están en un intermedio entre el centro y los vértices que tiene cada una de las elipses. En este caso podemos obviamente también ver que cada una de las cosas que tiene el elipse son elementos que varían, obviamente son muy diferentes y se compone de muchas cosas, así como lo es lo largo que tiene el eje mayor, la longitud de cada uno de sus semiejes y todas las situaciones que mantiene. Por ejemplo, también están los vértices que son cada una de las puntas, tanto a la izquierda como a la derecha máxima que tiene cada uno de estos. Aquí se puede lograr ver un vértice a este lado y un vértice a este lado. Obviamente eso es lo que define cada una de las cosas. Y ya cada uno de los semiejes, que son los que se sostienen a lo largo de cada uno de los ejes, tanto del mayor como del menor. En este caso, obviamente hay que tener en cuenta que el eje mayor siempre se va a definir como la A y el eje menor se va a definir como la B, basado en cuál de los lados en la operación sostenga el semieje, perdón, el semieje no, se sostenga cada uno de los ejes, tanto el mayor como el menor, se define si la elipse va para una verticalidad o para una forma más horizontal. La elipse también tiene un elemento muy importante que es la excentricidad. La excentricidad obviamente hay que tener en cuenta que es lo que define qué tan alargada y qué tan, por decirlo así en otros términos, aplastada es la figura. Sabemos que una circunferencia es entre más cerca esté de cero, más circular va a ser la forma, y mientras más cerca esté de 1, más en esa forma de como un óvalo que mantiene esta, va a ser esta. Obviamente hay que tener en cuenta que la elipse es una forma muy útil en todos los sentidos, y obviamente también que cada uno de sus ejes son perpendiculares, y como se pueden ver en cada una de las fórmulas, ellos siempre van a estar unidos por cada uno de los elementos que los mantienen, tanto como lo es llegar a los focos o como lo es la posición de sus mismos focos en el interior de la figura, que los lleva a los extremos de los vértices y obviamente a los covértices, tanto en el eje mayor como en el eje menor. Bueno, hay que tener en cuenta que obviamente como todas las figuras geométricas o como las cónicas que estamos viendo en este momento, cada una de estas tiene sus ecuaciones. En el caso de la elipse tiene tres: la forma canónica, la forma ordinaria y la fórmula general. En el caso de las elipses, la forma canónica siempre es la que más se utiliza, ya que muestra cuando obviamente la elipse está en el origen 0,0 y sus ejes son paralelos a los ejes que ya están coordenados anteriormente. Esta fórmula siempre utiliza el centro como su punto 0,0, siempre se va a mantener en la absoluta neutralidad y mitad de la figura, y obviamente tiene vértices y los focos que también definen en qué lugar o en qué posición está la elipse en cada uno de estos casos. También está la forma ordinaria, que es cuando el centro de la elipse está en sus puntos H y K. Estos son puntos que se utilizan para definir otras posiciones que puede llegar a tener el centro de la elipse. Y en estos casos, obviamente, muestra también que sus ejes deben ser paralelos a los ejes coordenados. En una elipse eso es muy importante, ya que los ejes paralelos siempre tienen que buscar coordinarse con los otros que ya están completamente definidos. Y la forma general se utiliza también haciendo ya diferentes fórmulas de factorización, donde la A y la C siempre van a tener el mismo signo, y obviamente lo que esto hace es que convierte de la forma general a ordinaria, agrupando sus términos en X y obviamente agrupando sus términos en X y Y. Y obviamente también completa diferentes cuadrados, completa los cuadrantes de la elipse, y lo último que hace también es obviamente escribirlo de la forma ordinaria que debería tener cada uno de esos elementos. Como vamos a hacer posteriormente, la idea es mostrar un ejercicio de aplicación que voy a intentar hacerlo pues aquí frente a todos, y obviamente lo que queremos hacer es como mostrar, por ejemplo, con la fórmula más común, que es la fórmula canónica, cómo se puede llegar a mostrar una elipse a lo largo de cada una de las cosas, para que ustedes obviamente pues puedan entender cómo se debe de hacer. Bueno, los ejercicios de aplicación los van a explicar mis compañeros, pero como paso uno lo voy a explicar yo porque me queda como un poco difícil sin tenerlos ellos acá como conmigo. Entonces el ejemplo es sobre un balón de rugby
que tiene longitud total 30 centímetros, diámetro máximo 20 centímetros y el centro del balón está en el punto 0,0. Bueno, como les expliqué antes, este sería como el balón de rugby. Y nos dicen que la longitud total es de 30 centímetros. La longitud total, que sería mucho mayor a 20 centímetros, sería el eje mayor del vértice 1 al vértice 2. Y nos dicen que tenemos que encontrar, pues, cuánto es 2A. Entonces 30 centímetros dividido 2 serían 15 centímetros. Entonces del vértice 1 al centro 15 centímetros y del vértice 2 al centro los otros 15 centímetros. Bueno, lo que es el diámetro máximo sería el eje menor, que sería 2B. Y el ejercicio nos dice que del covértice al covértice, que sería pues el diámetro máximo, sería de 20 centímetros. Y 20 centímetros dividido 2 sería 10 centímetros. Lo que sería que del covértice al centro serían 10 centímetros y del otro covértice al centro los otros 10 centímetros, que serían pues los 20 en total. Y nos dice que su centro está en el 0,0, que sería pues el centro, que sería lo que les mostré ahorita, la ecuación normal en forma horizontal. Bueno, como conclusión, la elipse es una figura geométrica que, aparte de tener mucha importancia matemática, también tiene mucha importancia en nuestras vidas. A partir de sus elementos y sus ecuaciones podemos darnos cuenta cómo son su forma, su ubicación, sus propiedades y cómo comprender todo lo que es la forma de la elipse. Aparte de su importancia matemática, como les dije ahorita, aparecen muchos fenómenos tanto naturales como los de pues, nuestra vida cotidiana, como les decía, los balones, el balón de rugby. También lo podemos ver también un poco parecido en el balón de fútbol americano, en lo que son las órbitas planetarias, pues el Sol, que es uno de los focos, y los planetas que van alrededor de él. La arquitectura, que es algo muy importante, que los arquitectos usan esta forma precisamente, como les decía, para la acústica, por su forma pues, visual, la belleza que da visualmente. Y nos podemos dar cuenta cómo estudiar la elipse nos puede hacer como entender muchas de las formas de nuestra vida, nos puede ayudar a escribir y a explicar lo que es el mundo y también muchas partes de lo que es la matemática. Bueno, por último, esta es la bibliografía. Muchos de estos links los usamos para sacar la información y para como entender más a fondo, para poder explicar lo que es la forma geométrica de la elipse, tanto en la matemática como en nuestras vidas cotidianas. Muchas gracias y pues este sería como el fin del video. Espero que nos hayas entendido, profe, que te haya gustado el video. Y cualquier duda nos escribes o nos preguntas ya en el colegio. Para tener un tablero, pues vamos a intentar mostrarles cómo sería el ejercicio de aplicación en una hoja y cómo se mostraría cada una de las cosas. Primero, como ya dijo mi compañero María José, vamos a intentar hacer el ejercicio de aplicación basado en un balón de rugby. Como ya he explicado, tenemos primero una longitud de 30 centímetros con un diámetro máximo, que es el diámetro máximo, que es la parte que se extiende desde un vértice al otro, de 20 centímetros, y el centro del balón está en 0,0 para poder aplicar la fórmula canónica. Lo que hay que mostrar en esta ecuación es cuál es la ecuación que vamos a hacer, obviamente, para mostrar cada una de las cosas, las coordenadas en las que termina el balón y cómo sería la longitud del balón o cuál sería la longitud del balón si estuviera a 5 centímetros del centro. Como ya sabemos, los parámetros varían, ya que para poder hacer cada una de las operaciones tenemos que mostrar que la longitud total es 2A. Es 2A. Y obviamente esto es igual a 30 centímetros, que teniendo en cuenta que A es 30, perdón, A sería la mitad de 30 y eso convierte que cada una de las A's sea igual a 15 centímetros. Luego tenemos que mostrar también el diámetro máximo. Sabemos que el diámetro máximo es 20, como ya dijimos anteriormente. Eso sería 2B, que es igual a 20. Eso mostraría que B es igual a 10 centímetros.
Con eso ya definimos los parámetros. El centro se mantiene igual en 0.00. Ahora, tenemos que hacer primero la ecuación en forma canónica. Para hacer una ecuación en forma canónica, tenemos que hacer varias cosas para poder definirla. Lo primero que hay que hacer es obviamente organizar la ecuación en su forma original, que sería que x2 sobre a2 más y a la 2 sobre b a la 2 es igual a 1. Obviamente esto hay que hacer un cambio de valores, y eso lo que hacemos es reemplazar para que quede x2 sobre 15 a la 2 más y a la 2 sobre 10 a la 2. Esto se organiza así porque sabemos que a es 15 y b es 10, al a ser el mayor. Eso demostraría que este valor quede en la primera a. Esto lo que hace es que nos va a ayudar a definir cada una de las cosas. Esto se mantiene siempre igual a 1. Ahora tenemos que x a la 2 va a ir sobre 225, que es la operación que nos da cuando hacemos 15 a la 2, y y a la 2 va a estar sobre 100 luego de hacer esa potenciación. Ahí terminaría la forma canónica, ya que tendríamos cada uno de los valores ya absolutamente definidos. Lo que habría que hacer ahora es mostrar las coordenadas obviamente de donde se ubicará cada uno de los puntos. Para eso lo que hacemos es que ponemos c a la 2, que eso sería igual a la 2 menos b a la 2. Esa sería la fórmula original. En este caso reemplazaríamos para que c a la 2 sea igual a 15 a la 2 menos 10 a la 2, que eso nos daría un resultado de c a la 2 es igual a 225 menos 100, donde c a la 2 sería igual a 125, como se logra ver ahí. Ahora, lo que hay que hacer es que para quitar la potenciación del 2 habría que hacer raíz. Entonces dejaríamos que c es igual a raíz de 125, y eso nos da que c es igual a 5 sobre raíz de 5, que es lo que es el resultado que da para hacer la raíz. Y cuando se opera la raíz nos da que c sería igual a 11.18 centímetros. Eso lo que nos da ahí es una ayuda para poder definir los focos del balón, que lo vamos a escribir acá arriba. Sabemos que los focos originalmente serían así, más, menos. O en este nuevo caso tendríamos más, menos 18,11, 0. Ahí serían definidos cada uno de los focos. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es lo último que dijimos que íbamos a definir, que era la longitud a 5 centímetros del centro. Eso lo vamos a hacer en esta parte. La longitud a 5 centímetros. Ahora, lo que hay que hacer es obviamente poner nuestra fórmula canónica ya anteriormente definida. Tenemos que x a la 2 sobre 225 más y a la 2 sobre 100 es igual a 1, como se logra ver ahí. Ahora, además de esto, tenemos que x a la 2, esto va a empezar a hacer obviamente un cambio de valores. Tenemos obviamente aquí, podemos pasar cada una de estas cosas. Tenemos que x a la 2 sobre 225, y aquí sí tenemos que hacer un cambio que sería, y vamos a cambiarle a la y por los 5 centímetros que estamos moviendo hacia el centro. Esto igual se mantiene su resultado sobre 1, y entonces aquí lo que quedaría, la primera parte de la operación quedaría igual, pero aquí habría un cambio, ya que 5 a la 2 sabemos que da 25 sobre 100, eso es igual a 1. Aquí habría que hacer obviamente una división de la segunda parte para que esto quede x a la 2 sobre 225 más esta división quedaría 0,25. Eso es igual a 1, y luego hay que hacer, a veces hay que pasar estos resultados hacia el otro lado para que quede algo estilo así. Quedaría x a la 2 es igual a 0,25. No, bueno, o sea, sí, pero habría que organizarlo de una forma diferente. Esto quedaría 0,25, bueno, vamos a borrar acá primero porque lo organicé mal. Esto quedaría 1 menos 0,25, y eso habría que multiplicarlo por 225.
Ahora, luego de hacer esta resta, tenemos que x a la 2 es igual a 0,75 por 225, como logramos ver ahí. Y eso nos da un resultado de x a la 2 que sería igual a 168,75. Pero no termina ahí, porque para poderle quitar obviamente el elevado habría que pasar a raíz. Eso haría que x es igual a la raíz de 168,75, que en un resultado nos daría que x es igual a más menos de 12,99 centímetros. Que en este caso lo que tendríamos que hacer es poner que la longitud a 5 centímetros es igual a 12,99 multiplicado por 2, que obviamente sabemos que se hace para poder tener la longitud completa del balón. Y en este caso el resultado que quedaría sería 25,98 centímetros. Ahora, las respuestas que logramos sacar del ejercicio de aplicación sería, primero, que la ecuación que necesitamos a la hora canónica terminaría generalmente así, que sería x a la 2 sobre 225 más y a la 2 sobre 100. Esa es la ecuación que lo vamos a sacar de la forma canónica. Tenemos que las coordenadas terminarían en pues las coordenadas de los focos, hay que aclarar eso bien, las coordenadas de los focos sería una parte positiva que daría 11,18,0 y menos 11,8,0. Esos serían los focos del balón. Y lo último es que si el balón estuviera a una longitud a 5 centímetros de su centro original, la medida sería 25,98 centímetros. Y así es como lograríamos hacer un ejercicio de aplicación con una elipse. Bueno, ahora obviamente para responder también a una de las preguntas que se nos proponen en el ejercicio, es tratar de definir como por ejemplo una excentricidad que haría cuando se aplique en una elipse. Como dije anteriormente, la excentricidad siempre va a tener y va a definir cómo se elonga y cómo se mueve la propia elipse. Va a definir si es más larga o si es más aplastada o cualquiera de sus estilos y sentidos. Lo que hace la elipse es que obviamente, por ejemplo, si tú tienes un resultado, por ejemplo, que te diga que la excentricidad es 4 sobre 5, sabemos que eso daría un resultado de 0,8. Por ejemplo, obviamente, si eso es lo que hace, va a mostrar que la elipse sería 0,8, está más cerca a 1 que a lo que es originalmente 0. Y eso significaría que la elipse estaría significativamente alargada a lo largo de su eje mayor. Lo que eso demostraría que tenemos en cuenta que el eje mayor por lo general está ubicado a la izquierda, haciendo de cuenta que eso es una elipse, significa que la elipse siempre va a estar más achantada hacia lo que es el eje mayor. Y eso demuestra cómo cada una de las variables siempre va a hacer que una elipse cambie y obviamente modifique su forma para obviamente tener esa forma tan significativa y no se quede constantemente como si fuera simplemente un círculo. Ok, ahora voy a responder una de las preguntas que nuestro profesor César nos dejó. Camillo anteriormente explicó una operativa, que es la primera. Yo voy a explicar una analítica, que es la cuarta. La pregunta es, en una sala de susurros con techo elíptico, una persona que susurra en un foco es escuchada claramente en el otro foco. Explique este fenómeno usando la propiedad reflectiva de la elipse. Bueno, para esto quiero explicarlo de una manera, la cual es, imaginemos un óvalo, por así decirlo, que es una forma similar o casi idéntica a la que es una elipse, con una curva especial, por así decirlo. Esta curva tiene dos puntos fijos, que ¿cuáles son? Los focos. Las elipses tienen una propiedad reflectiva que es muy impresionante, la cual hace que cualquier rayo, sonido, ondas, etcétera, llegue desde un foco, atraviese el punto de la elipse y llega hasta el otro foco, reflejándose ahí. Esto lo que genera es la dispersión de foco a foco de lo que dije anteriormente, rayos, ondas, sonido, etc. Una sala de susurros, por ejemplo, se puede aplicar esta propiedad de la elipse en que una persona que está desde el foco 1 puede susurrar y estas ondas van a salir, van a salir varias ondas, perdón. Estas algunas van a caer en la elipse, en el techo de elipse.
Estas desde el foco 1, como dije anteriormente, por su propiedad, van a atravesar desde el foco 1 toda la elipse, por los puntos de la elipse, hasta llegar hasta el foco 2. Como dije anteriormente en la explicación de los elipses, el elipse tiene dos puntos fijos que son los dos focos. Entonces llega desde el primero hasta el segundo. Esto logrando que lo que diga la persona del foco 1 o punto fijo 1 lo escuche como si fuera un susurro la persona que está en el foco 2, punto fijo 2. Esto se ve reflejado literalmente en la propiedad reflexiva, en cómo se usa en estas salas de susurros, por lo que es un muy buen ejemplo para demostrar lo que logra una elipse en esta propiedad que es muy interesante de hechos.